La filosofía es un conocimiento inútil. Digo esto porque desde la antigüedad los filósofos buscaron el origen del mundo y se llenaron de especulaciones inútiles, como por ejemplo, para Tales el origen del mundo era el agua, para Anaxímenes el aire, para Heráclito el fuego, y así hubo más especuladores, pero ninguno acertó. El que más se aproximó fue Demócrito con sus átomos, que, sin ninguna experimentación y a pura reflexión, llegó a su teoría. Entonces fue la suerte lo que lo llevó a su casi acierto. Y digo casi porque el átomo de Demócrito, que es indivisible y compacto, no es el átomo que conocemos hoy, con sus componentes nucleares, sus cargas positivas y negativas y demás. Sabemos que el origen del mundo no es el agua, ni el fuego, ni el aire, sino componentes más simples que nos llevan hasta la teoría científica del Big Bang. Entonces, esos filósofos presocráticos nos dejan como lección que en el ámbito de la especulación todo es posible. Se puede argumentar apropiadamente sobre un tema para concluir en una teoría filosófica, pero también se puede argumentar adecuadamente para inferir otra teoría filosófica respecto al mismo tema, como acabo de explicar en el ejemplo del origen del mundo, lo cual nos lleva a exclamar: ¡qué interesante argumentación! Y nada más. Entonces lo que vemos es una demostración del poder de la mente para crear teorías cortas o extensas que suenan correctas, pero que en realidad no llegan a ninguna certeza en el ámbito filosófico, obviamente. Ahora tenemos al buscador de la verdad, al mártir de la filosofía antigua, Sócrates, quien murió en su búsqueda, desbaratando los valores axiológicos de su sociedad, como eran la belleza, la fuerza, el amor, la astucia, etc. Para Sócrates lo que cuenta es la belleza en sí, el amor en sí, es decir, esencias. Al darse cuenta de que esa verdad en sí no la encontraría jamás, exclamó: «Solo sé que nada sé». Sin embargo, su discípulo Platón explicó que las esencias existen en un mundo ideal. Entonces Platón avanzó en la especulación, dejando atrás a su maestro. Es en el mundo de las ideas donde habitan el bien en sí, la belleza en sí, la justicia en sí, y también el caballo verdadero, el cuadrado perfecto, el círculo perfecto, así como el hombre perfecto. En cambio, este mundo material que captamos con los sentidos es una deformación, una imperfección. Posteriormente, Aristóteles contradijo a Platón, señalando que es en el mundo terrenal de donde se obtiene el conocimiento, y no en un mundo ideal. Ante la contraposición de estos filósofos, yo pregunto: ¿quién tiene razón? Respondiendo filosóficamente, la respuesta es ambos. Esto es así porque tanto Platón como Aristóteles construyeron sistemas filosóficos coherentes, bien estructurados, y ya depende del oyente o del lector elegir cuál le agrada. A la filosofía platónica se la llama idealista y ejerció influencia en el cristianismo, pero la oposición a dicho idealismo ha existido ya desde la antigüedad, llamado materialismo, como vimos con los presocráticos, quienes buscaban un origen material del mundo. Posterior a Platón apareció el cristianismo, que, como dije, la filosofía cristiana fue influenciada por la platónica, asumiendo dicho cristianismo un control total del pensamiento y el conocimiento en la Edad Media. Esa visión idealista de todo lo existente condujo a un desinterés por conocer este mundo material, incluyendo al hombre, produciendo una decadencia intelectual por siglos. Notemos que no fue propiamente la filosofía idealista la que produjo ese desinterés, sino la religión cristiana. La que arraigó en la mente de los hombres y determinó su modo de vivir fue la religión.
Es más, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de la población no conocía a Platón ni qué era el idealismo. Esa población estaba más interesada en salvar su alma, aceptando lo que la iglesia les predicaba. Esta iglesia sí se sirvió de la filosofía idealista, teniendo a filósofos teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino como sus grandes teóricos para reforzar sus dogmas, como son la creación a partir de la nada, el mundo material como inferior a uno celestial, la demostración de la existencia de Dios usando únicamente la razón, el mal como ausencia de bien, etc. Esta visión religiosa del mundo y del hombre duró unos 1000 años y fue en el Renacimiento cuando se empezó a buscar causas naturales a las interrogantes del mundo y de la vida. Apareció la experimentación con Galileo Galilei, dando inicio a la comprobación científica para recién afirmar que un conocimiento es verdadero. Europa se entregó a las ansias de conocer, rompiendo los límites que la religión imponía. Fue en esa época llamada renacentista, habiendo concluido la Edad Media, cuando aparece el filósofo francés René Descartes, quien dio a conocer la duda metódica como su sistema filosófico. Hay que aclarar que los filósofos no surgen como iluminados, es decir, como seres que cambian el curso de la historia. Los filósofos no cambian el mundo ni la historia. Lo que hacen es buscar las respuestas a las incertidumbres predominantes de su tiempo, como Platón, que halló la verdad en sí en un mundo ideal, o San Agustín, que señaló al cristianismo como la verdad, o Guillermo de Ockham, quien negó la relación entre razón y fe, emitiendo que son ámbitos distintos, etc. Otra manera de definir a los filósofos es que son interpretadores de la realidad, como Friedrich Nietzsche, quien vivió en la segunda mitad del siglo XIX, siendo testigo del avance industrial, de la utilización del hombre como medio de producción, de su mecanización a través de la técnica, llevándole a Nietzsche a emitir sus aforismos: Dios ha muerto y el hombre es algo que debe ser superado, y también profetizando la llegada del superhombre. Pero los que han cambiado la historia para bien o para mal han sido otros, como los religiosos Jesús, Mahoma, Lutero, etc., o también políticos como Alejandro Magno, Julio César, los reyes católicos de España, etc., u otros personajes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Don José de San Martín, en fin. No es cierto que los filósofos han cambiado la historia o el mundo, como sí lo afirman equivocadamente algunos entusiastas ingenuos. Retomando a Descartes, este filósofo se dio cuenta de que lo aprendido, el conocimiento acumulado en su mente, era incierto, no tenía certidumbre de nada. Vemos que ese idealismo aprendido que había dominado Europa por 1000 años no satisfacía a Descartes. Como hijo de su tiempo, estando el Renacimiento en oposición a dogmatismos y creencias preestablecidas, él buscó encontrar una idea infalible, incuestionable, de la cual pueda partir para conocerse a sí mismo y al mundo. Como se sabe, lanzó su famosa frase: pienso, por lo tanto existo. De Descartes se establece en el ámbito intelectual, porque en el ámbito práctico ya se estaba produciendo, que es al individuo al que corresponde conocer por su cuenta, ya no aceptar supuestos conocimientos que prohíben ser cuestionados. Es en la época de Descartes que estaban ocurriendo los grandes descubrimientos geográficos y también científicos, como los del mismo Descartes, quien es conocido también por ser un gran matemático. Entonces, el conocimiento filosófico queda, como siempre, en la especulación. Desde la época moderna hasta la actualidad es el conocimiento científico lo que ha prevalecido y ha brindado los mayores beneficios a la humanidad.
Los filósofos se mantienen existiendo, pero su aporte es brindar buenos argumentos en el plano teórico y nada más. Y como vimos, es frecuente y muy probable que surjan argumentos opuestos y bien estructurados. En el aspecto práctico es nulo el aporte de la filosofía, o en el peor de los casos es un aporte nocivo, como ocurrió con el marxismo, que al llevarlo a la práctica condujo a totalitarismos, muchas veces cargados de crueldad, o como sucede con el existencialismo, que enseña el absurdo de vivir, la inutilidad de tener hijos, de formar familia, que todo está de más, etc. Finalmente, lo único bueno de estudiar filosofía es el aporte en el bagaje de la cultura general del individuo. Me despido, amigos, no olviden darle me gusta, suscribirse y hasta pronto.